Vamos a esperar la llegada de otras personas. A nombre del Colegio de Sonora, me gustaría darle la bienvenida a este seminario. Quisiera darle la bienvenida al doctor Steve Mattheman, los profesores del Colegio de Sonora y la persona que nos acompaña. Me llamo Rolando Díaz. Es un placer empezar como moderador del seminario Una sociología de COVID-19, reflexiones internacionales para orientaciones locales. Déjeme presentar a nuestro ponente, el doctor Steve Mattheman. Tiene una licenciatura, maestría y doctorado en sociología de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Ha sido profesor asociado de sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. Tiene muchas actividades profesionales y voy a resaltar las siguientes. Empezó en el consejo editorial de la publicación de sociología. Es coeditor de la revista de sociología. Entre sus temas de especialización se encuentra una sociología del desastre y estudios de ciencia y tecnología. Tiene muchas publicaciones en estos temas. Entre otras. También tenemos tecnología y teoría social. Hay muchas publicaciones en diferentes publicaciones académicas. Quisiera resaltar una sociología de COVID-19 en la revista de sociología. Y quisiera dar la bienvenida al doctor Mattheman. Tenemos la presentación. Los profesores del Colegio de Sonora van a estar aquí. Van a estar presentes, pero con la cámara y el micrófono apagados, y después vamos a tener una conversación entre el profesor Mattheman y los profesores del Colegio de Sonora, y después vamos a tener un momento para ver las preguntas que se puedan plantear. Ahora le doy la palabra al doctor Steve Mattheman. Muchas gracias, Rolando. Es un placer estar aquí en su compañía de manera virtual. Y qué gusto conectarme con colegas que están tan lejos. Espero que este sea el inicio de una larga conversación en algún momento en el futuro. Espero que esa conversación sea en persona, pero creo que en este momento los gobiernos no tienen planes de abrir las fronteras hasta el inicio del 2021. Me da mucho gusto, como le dije a Rolando anteriormente, Donald Trump ha criticado casi a todos los países del mundo, incluyendo el de ustedes y el mío, que Nueva Zelanda ha hecho un muy mal trabajo con su respuesta a COVID-19, pero ahorita hay más gente infectada de COVID-19 en la Casa Blanca que en toda Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un muy buen lugar donde vivir. Como dijo Rolando, soy sociólogo y me gusta pensar en términos muy sencillos en la sociología. Tratamos de encontrar un sentido de nosotros mismos y, en segundo lugar, tratamos de encontrar un sentido de unos de los otros, y también tratamos de encontrar un sentido a los momentos que vivimos. Ciertamente estamos viviendo en una época muy interesante. Como se dijo recientemente, una de las características impactantes de esta pandemia es que es en todo el planeta, y todos lo estamos experimentando de diferentes maneras, pero al mismo tiempo en todos los continentes. Y se dijo, nunca antes en la historia humana se había tenido una experiencia así de vida y muerte. Esta pandemia realmente nos ha unido
Y es algo que me gustaría reflexionar en esta plática. En años recientes mi investigación se ha enfocado en la sociología de los desastres. Me parece que los desastres, como esta pandemia, realmente llegan y están listos para una intervención sociológica, un análisis sociológico. Michael Guggenheim mencionó 3 maneras muy apropiadas, creo yo, en cuanto a los desastres. Primero, los desastres son sitios de investigación porque nos hablan de la política y del poder operativo. En segundo lugar, son eventos materiales. Ocurren y tenemos que comprender cómo se producen. Por ejemplo, alguien dijo, las epidemias son inevitables, las pandemias son opcionales. Entonces, como sociedad tenemos que ver cómo reaccionamos. Y, por supuesto, como científicos sociales tenemos que ver a la gente que está en más riesgo. En tercer lugar, como la cosmopolítica. Ese es el tercer motivo por el que queremos estudiar los desastres, porque nos hablan de cómo está compuesto el mundo, cómo está configurado. Y para él dijo, los desastres son inherentemente políticos, nos hablan de cómo vamos a recomponer el mundo y debemos hacerlo después de un desastre. Yo tengo mi propio trabajo, lo que estoy haciendo, así como estudiar al COVID-19 y mi estudio es la reconstrucción de Christchurch después de los sismos del 2010 y 2011 que diezmó a la ciudad y tuvo impacto en las áreas circundantes. Tenemos los grupos maoríes que viven allí y fueron ignorados y viven a nivel del mar. Y tenemos las placas tectónicas. Entonces la ciudad fue un desastre que estaba a punto de ocurrir siempre. Y me interesa ver cómo se reconstruye y se recupera la ciudad a partir de eso. Pero hay otros académicos que nos pueden decir que los métodos como metodología, se dice que podemos pensar en la ciencia social como la metodología para exponer las relaciones de poder y nos muestra qué es lo que cuenta en el mundo. Yo creo que esto muestra una tradición en la teoría social. Autores como Berilio, John Baudrillard, Zizek nos hablan lo que se revela en estos momentos de ruptura. Tenemos también la idea de que los desastres revelan cosas que normalmente no se ven, que los poderosos siguen encubriendo. Otro punto que mencioné fue que los desastres les dan a los investigadores sociales las mejores oportunidades para tener acceso a los modos colectivos e individuales. Lo que se expone acerca de las creencias, prejuicios, qué funciona bien, qué no funciona bien, qué acciones, inacciones, todas estas cosas están en un escaparate en los desastres, incluyendo la pandemia. Lo que pueden darnos los desastres son introspecciones de lo que pasa en la vida diaria normal. Y esto le da a los desastres un importante valor investigativo. Yo escribí un libro sobre el tema. Y también los desastres revelan las disposiciones sociales, la capacidad social de mitigar los desastres, nos muestran los niveles de preparación de la sociedad, los niveles de solidez, de resiliencia y también los niveles de vulnerabilidad y quiénes son vulnerables. Yo creo que también eso nos puede mostrar las maneras de vida que pueden verse en peligro. En un sentido, a lo que quiero llegar es que los desastres son un espejo que nos reflejan la sociedad y todos sus fracasos y también llevan a la superficie
son focos que muestran los órdenes, los patrones, etc. Y hay muchas cosas que deben estudiar los investigadores. Y si seguimos esa idea, podemos pensar en lo que dijo Zizek de la crisis actual de COVID-19, por ejemplo. Y aquí lo estoy citando, él dijo que tenemos que hacer las preguntas clave. ¿Qué anda mal con nuestro sistema? Que nos tomó sorprendidos esta catástrofe, a pesar de que los científicos nos advirtieron durante años. Los científicos no se sorprendieron, pero todos estuvimos muy mal preparados, casi todos los países. También se dijo muy recientemente en una entrevista, y lo voy a citar a esta persona, la pandemia ha reabierto el debate de lo que es necesario y qué es lo que es posible. Nos ha puesto en una postura en la que podemos decidir qué es útil y qué no es útil. Y podemos ver que muchas cosas son irreversibles. Y una de las cosas que nos ha revelado la pandemia es qué empleos son importantes, cuáles son necesarios y qué empleos son fundamentalmente inútiles. Y los sociólogos lo han sabido durante mucho tiempo, que los empleos mejor remunerados quizás no son útiles socialmente. Quizás, digamos, la especulación financiera, ese tipo de cosas. Entonces, el COVID-19 en ese aspecto creo que nos ha dado la vuelta a las cosas en mi país, especialmente tenemos los trabajadores sociales, los trabajadores esenciales, no son los especuladores financieros, no son los que trabajan en las relaciones públicas, los trabajadores esenciales. Son los doctores, las enfermeras, los médicos, los mensajeros, los que trabajan en los supermercados, los agricultores, ese tipo de personas. Y lo que nos ha enseñado esto es que la gente y qué empleos son importantes, los empleados de los cuidados de la salud, los trabajadores de los servicios, quizás no son tan remunerados como debieran y son sumamente importantes socialmente. Y yo creo que ese es un punto muy importante en el que debemos de reflexionar. Y también quería mencionar esta idea de la imposibilidad del cambio, porque muchas veces el cambio social se nos presenta como difícil o incluso imposible, particularmente por parte de los poderosos. Y eso se hace por motivos obvios. Los poderosos ganan del orden social y, por supuesto, a ellos les interesa decirnos que el cambio es difícil, es imposible y es como parte del orden natural. No podemos hacer nada al respecto. Lo que me gusta de la cita de Chiron Quote, que ojalá lo puedan ver en la pantalla aquí, es que todos los cambios parecían imposibles hasta que ocurrieron. Imposible, nunca va a pasar. Y de repente sí pasa. Y yo creo que es una historia, una lección histórica de esta pandemia. Y aquí tenemos algunas de las cosas que parecían imposibles en sociedades en particular antes de la pandemia. El ejemplo de Nueva Zelanda. Inmediatamente le dimos vivienda a las personas en situación de calle. Eso no ocurría antes de la pandemia y nadie pensaba que era posible, pero decidimos asignar recursos para que se lograra. Yo creo que esa es una de las lecciones interesantes que podemos extraer de la pandemia. El cambio significativo, progresivo, es de verdad posible. Y eso también tiene que ver con la idea de que no hay alternativa, particularmente en la derecha política y los teóricos del neoliberalismo, pero lo imposible ha ocurrido. Nos encontramos en
ese laboratorio social fascinante. Tenemos estos cambios sin precedentes, diferentes aspectos de nuestra existencia inquietantes. Tenemos una nueva era muy diferente. El mundo como lo conocíamos dejó de girar. Se dijo que la mejor lección que nos ha enseñado el coronavirus es también el más impactante. Hemos comprobado que es posible en unas cuantas semanas parar el sistema económico en todo el mundo y al mismo tiempo. Dijo, un sistema que se nos dijo que era imposible de desacelerar o redireccionar. Pusimos el bien público antes del bienestar económico y eso es algo interesante. Una manera en la que pensar en los desastres es como laboratorios sociales. Son laboratorios sociales porque son tiempos de mucho cambio y también nos dan la oportunidad de pensar en el mundo de maneras diferentes y nuevas. Como dije, el coronavirus ya nos ha dado una idea de que lo imposible sí ocurre y que hay diferentes maneras de vivir. En este sentido, se dijo que la pandemia también es un portal entre un mundo y el siguiente. Eso lo dijo Roy. Y lo vimos. Estuvimos de acuerdo en que el bienestar público era más importante que el crecimiento económico. Estuvimos de acuerdo con el distanciamiento físico para proteger a nuestros seres queridos. Y muchas cosas que se nos dijo que era imposible, como la vivienda a los indigentes, muchas cosas que fueron posibles y eso les da esperanza a la gente, les da una idea de un mundo nuevo potencial y también plantea la pregunta, si podemos hacer esto en una crisis, ¿por qué no lo podemos hacer siempre? Esa sería mi pregunta, yo creo. Como ha sido un laboratorio social interesante, también sería justo decir que ha sido un laboratorio ambiental también. En el desastre podemos decir que vemos un panorama para un mejor mundo, libre de la contaminación industrial normal. Tenemos la antropausa, por ejemplo. Esto nos ha dado un vistazo de otras maneras de vivir, de ser. Por ejemplo, hay cosas que hemos visto en las noticias. La gente en Venecia que ven peces nadando en los canales, quizás por primera vez en su vida. Leones de montaña que se pasean por las ciudades de Colorado. Aquí tenemos cabras en una villa en el norte de Gales o en Katmandú, ciudades que ven el monte Everest por primera vez en su vida. También podemos ver todas estas estadísticas que muestran una reducción en las emisiones de gas de efecto invernadero. También tenemos los combustibles fósiles, el uso se ha reducido y hay una exigencia de energías renovables y también serían tendencias que tenemos que ver de manera constante. Y también hemos visto acciones progresivas ambientales que se están emprendiendo. Pakistán, por ejemplo, dijo que va a utilizar que las personas desempleadas van a crear un ejército de personas. Un programa anti-tsunami de 3,000 millones de personas. Milán tiene un propósito totalmente nuevo de su ciudad. Es más accesible para las personas que no andan en automóvil. O en Ámsterdam, otro caso interesante, por ejemplo, se decidió que la capital va a cambiar y ser va a tener un modelo posmoderno que va a asegurar el bienestar de la ciudad, de sus habitantes, de una manera sustentable dentro de los límites ecológicos. Y eso es interesante también. Y sí dije
En la profundidad del desastre podemos ver el bosquejo de un mejor mundo. Aquí vamos a dar un contexto histórico, también sería bueno hacerlo. Tenemos la obra de William Scheibel. Hay 4 fenómenos que hacen del mundo algo más equitativo, en las ciudades más equitativas, y son la guerra, la revolución, el fracaso del Estado y el número 4, las pandemias. Las pandemias son las que han tenido el impacto más progresivo de todos. Probablemente el ejemplo más espectacular de eso viene de la muerte negra, de la peste bubónica. Si regresamos al siglo XIV, algunos de estos asuntos que ocurrieron los conocemos muy bien. La guerra, la hambruna, los conflictos religiosos, el fin de la prosperidad, la precariedad general, levantamientos populares. En aquella época era un enfriamiento, no calentamiento global. Y también la gran plaga, el desastre más letal en la historia registrada, que diezmó una tercera parte de la población mundial desde India hasta Islandia. Entonces conocemos muy bien los horrores de la peste. Esa historia es muy familiar para nosotros, pero las consecuencias colectivas y sociales de la peste quizás estamos menos familiarizados con ellas y no hay un propósito divino en eso. Y conllevó el cuestionamiento de la iglesia, de la nobleza. Se cuestionaron muchas cosas. Entonces, un escritor, Barbara Tuchman, dijo, en el grado en que este orden fijo de la nobleza y Dios, a medida que esto se cuestionó, quizás ese es el inicio no reconocido de los seres humanos modernos. Tenemos algunas de las consecuencias de esa peste en Europa y más allá de Europa. Los trabajadores agrícolas y los artesanos utilizaron la escasez de mano de obra para agitar acerca de las condiciones de vida. Aumentaron los salarios, a menudo se duplicaron y a veces se triplicaron. Fue una ganancia para la clase trabajadora. Y desde la última pandemia, la epidemia de la influenza española en 1919, ocurrió la primera huelga en Estados Unidos, en Seattle, justo después de la guerra y después del final de la epidemia de la influenza. Los trabajadores de los astilleros de Seattle sintieron que sus esfuerzos para ayudar en la guerra no eran reconocidos ni apreciados y se fueron a la huelga, y rápidamente otros trabajadores se les unieron en esa huelga, incluyendo soldados que habían regresado de la guerra y los desempleados, y finalmente toda la ciudad estuvo en huelga, pero la ciudad no se cerró. Los trabajadores dirigieron la ciudad de Seattle y se aseguraron de que la ciudad funcionara bien. Se abastecieron los hospitales, se recogía la basura y la gente decía, este es un ejemplo notable de la solidaridad de los hombres, de los trabajadores. Se dice que se aprendió muchísimo en esta huelga. Aprendieron cómo se deshace una enfermedad, una ciudad, y se vuelve a reconstruir. Y dejó un gran legado. Es el conocimiento de que el mundo puede gobernarse diferente, dirigirse diferente y ser más equitativo. Por supuesto, apenas si podemos decir que vivimos en un mundo equitativo, igualitario ahora. Quizás lo contrario. Realmente vivimos en un momento de desigualdades históricamente sin precedentes.
Hay un informe que muestra que los 22 hombres más ricos del mundo tienen el mismo capital, tienen más riqueza, que todas las mujeres de África. Algunos informes anteriores que las 26 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que los países más pobres del mundo. Si queremos pensar en las consecuencias de COVID-19, no es una mala idea regresar a esos puntos que vimos en la diapositiva de Guggenheim acerca de cómo los desastres son sitios de investigación para iluminar la política, para ver la distribución de las ventajas, por ejemplo. Creo que estamos familiarizados con el trabajo de Naomi Klein. Se habla del abuso de los estados y de las corporaciones. Y ciertamente, si vemos en el mundo durante esta pandemia, podemos ver todo esto exhibido, el abuso por parte del Estado y el abuso por parte de las corporaciones. Y sin duda, las corporaciones van a ver esto como una nueva oportunidad para hacer ganancias, abrir nuevos mercados y bienes en áreas de la preparación, vigilancia policial y cuidados. También podemos ver muy claramente cómo la pandemia ha sido un gran empujón para las fuerzas laborales. Por ejemplo, también tenemos el caso de Jeff Bezos. Tienen almacenes impresionantes alrededor del mundo y obtuvieron muchísimas ganancias en Amazon desde que inició la pandemia. Definitivamente esa es una de las cosas que estamos viendo que está pasando. Podemos ver que las empresas farmacéuticas particularmente no estaban bien preparadas y hay que pensar por qué pasó eso. La industria farmacéutica es una de las más rentables y políticamente poderosas del mundo. Su interés está en las utilidades principalmente, más que en abastecer al mundo con cuidados de la salud adecuados, y la mayor parte de su investigación y de sus productos son para mejorar su clientela y están interesados en el manejo de enfermedades crónicas y en mejoradores de estilos de vida, el tratamiento de la impotencia, más que su interés en vacunas para virus, para contrarrestar enfermedades infecciosas. Entonces no les gusta tener que ver cosas como las vacunas para el coronavirus, porque tuvieron que producir, no trabajan y tienen niveles impredecibles de demanda. Es decir, estamos hablando de la vacuna para la influenza. Y por supuesto, si pensamos en las organizaciones rentables, el 95% de los productos farmacéuticos se consumen en los países más ricos. Mientras que lo que necesitamos para contrarrestar la pandemia es asegurarnos que los más pobres y las áreas más densamente pobladas del mundo tengan buen acceso a soluciones farmacéuticas. Con Big Pharma, con las farmacéuticas, lo que tenemos necesitamos un compromiso global para proporcionar los cuidados y los tratamientos adecuados. Y vemos las farmacéuticas estadounidenses, de acuerdo con Mike Davis, es la misma política que se dio después de la crisis económica global, tratar de proteger el sistema más que transformarlo, dijo. En consecuencia,
Todos tenemos un riesgo estructural y él dijo, tenemos una combinación de agricultura industrializada. Las farmacéuticas no han invertido en el desarrollo de estas medicinas y las políticas de los gobiernos para la preparación para las pandemias tiene que ver con los derechos de propiedad. Tenemos otros puntos en esta lista. Es cierto que en una crisis o en un desastre, las corporaciones obtienen más poder. En situaciones de emergencia, Giorgio Agamben de Italia sugirió que COVID-19 podría ser un virus falso o ficticio para lograr precisamente eso, la consolidación del poder. Y ciertamente a algunos teóricos les preocupaba que el estado de excepción se vería afianzado después de los desastres y las situaciones de emergencia se normalizan. Hay diferentes líderes en el mundo que han abusado de su poder. Por ejemplo, Netanyahu en Israel ha utilizado esta emergencia para permitir que la agencia de seguridad vigile todos los teléfonos, y en Hungría el presidente Viktor Orbán ha otorgado el regimiento por el gobierno por decreto. Para Mike Davis, eso no es nada más que el regreso de la dictadura a Europa por primera vez desde la muerte de Franco. Edward Snowden ha advertido que el aparato de vigilancia del Estado se ha movilizado para luchar contra el COVID-19. Y podemos decir que es justo que el Estado tenga este aparato de vigilancia por cuestión de seguridad de salud. Si está haciendo el bien para la salud pública, pero su preocupación es que se vaya a utilizar o que esté aquí para quedarse. Cosas que hemos visto como escáneres térmicos con inteligencia artificial en China, tecnología de reconocimiento facial que se utiliza en Rusia. Su teoría es que están aquí para quedarse y va a tener mucho impacto en nuestras libertades civiles. Y por supuesto, en la tecnología en la que estamos conectados todos ahora, Zoom. Trabajamos desde casa, a distancia. Este software también nos da la capacidad de vigilar a la gente también. Así que las corporaciones van a mejorar la vigilancia de sus trabajadores. El secretario general de las Naciones Unidas tuiteó el 23 de abril de este año que COVID-19 es una emergencia de salud pública que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos. Además de todo esto, definitivamente estamos viendo ejercicios en el bienestar corporativo. Vamos a encontrar esto en países del mundo. En mi país, en Nueva Zelanda, hay empresas que están abusando de los subsidios y no le están pagando a empleados que lo necesitan. Quizás uno de los ejemplos más espectaculares viene de los Estados Unidos de América. La ley del caos, la ley de seguridad económica para el coronavirus. $4.500 millones que salen para las empresas más grandes y ricas del mundo. Es una bonanza. Es muchísimo dinero. $4.5 billones para ponerlos en contexto. 2,5 veces las ganancias de las corporaciones de los Estados Unidos, y con muy pocas expectativas de que este dinero se repague. Es un regalo corporativo, y el punto final de esto también es
tenemos el pánico de la élite, escuchamos a los políticos, a los medios de comunicación, el pánico público. Pero cuando los sociólogos estudiamos los desastres, vemos que la gente se une para ayudarse entre sí, pero las élites sí muestran signos de pánico a menudo, y me pregunto si eso se debe a que nos está mostrando su alma, se están dando cuenta de que las élites nos necesitan a nosotros, pero nosotros no necesitamos a ellos. Al principio dije que había escrito un libro sobre el desastre y la revelación. Hay ciertas cosas que siempre nos muestran los desastres. Ciertamente, hay una idea desde hace mucho tiempo que en los momentos de ruptura y desastre vemos al mundo de maneras diferentes. Arundhati Roy, como dije, escribió en los Financial Times, son como experimentos químicos que muestran cosas ocultas y desconocidas. En el New York Times, Hakutani dijo que COVID-19 es una prueba de estrés tóxico que muestra las desigualdades estructurales del país. Y pensamos, ¿qué es lo que revela la pandemia para Roy? Pensó que la pandemia nos dice quién cuenta. Pensando en el contexto de India y específicamente pensando en la manera en que los miembros de la clase media tenían privilegios y se encerraron en sus cerradas residenciales, mientras que todos los trabajadores fueron expulsados y tenían que ir caminando a su casa o fueron sacados de la ciudad. Para Kakatani pensó que COVID-19 expuso los fracasos de la infraestructura de los cuidados de salud de Estados Unidos y también mostró a los Estados Unidos y al mundo los fracasos de su sistema de bienestar social. En muchas jurisdicciones tuvieron dificultades para distribuir los fondos debido a la infraestructura que se había agotado, de la infraestructura de bienestar público. Yo creo que hay muchas cosas que nos revela la pandemia, incluyendo nuestras conexiones. Algunas veces hablamos de vivir en un mundo, tenemos resurgimiento del racismo, nacionalismo, populismo, pero en primer lugar, creo, este seminario es un buen ejemplo de eso. La pandemia nos muestra que la villa global no es simplemente una metáfora, es una realidad también. Estamos viviendo en un mundo globalmente interconectado y eso no es nuevo, nada más que sea intensificado, y vivimos en un mundo que no es de seclusión nacional. Tenemos ejemplos, las vacunas, todo eso va a depender de las cadenas de suministro global y la cooperación mundial. Hay muchas cosas que ha mencionado Donald Trump. Espero que fuera una de las primeras pérdidas de COVID-19. El estado aislado no tiene sentido. El pueblo soberano tampoco. Sean Forster dijo, nosotros como seres humanos nos infectamos entre nosotros. Y las enfermedades infecciosas, por ejemplo, son un recordatorio de nuestra interconexión. Para él, espera que una de las lecciones de esta pandemia sea que recuperemos un sentido de sociedad y de nuestra conectividad social entre nosotros. William McNeill escribió un libro muy famoso sobre las pestes, sobre las plagas. Los humanos queremos pensar en que estamos separados de la naturaleza
Las enfermedades infecciosas nos recuerdan que siempre estamos conectados con la naturaleza, que siempre estamos, estamos en el tejido de la vida. La revelación viene de Rebecca Solman. Dice que hay momentos en el cambio que vemos con nueva claridad los sistemas políticos, económicos, sociales, ecológicos, en los que estamos inmersos a medida que cambian alrededor de nosotros y vemos lo que es fuerte, lo que es débil, lo que es corrupto, lo que importa y lo que no importa. Y algo muy semejante, pensando en lo que se revela en los Estados Unidos, tuvimos el fracaso de los sistemas de cuidados de la salud privatizados. Antes de la pandemia, si vemos el índice de seguridad global, Estados Unidos tenía el número 1 en cuanto a preparación para pandemia, sugiriendo que los Estados Unidos le iría mejor en una pandemia que cualquier otro país del mundo. Después de todo, es el país más poderoso y rico del mundo. Y se suponía que iba a ser el que estuviera más listo, pero creo que lo que nos ha demostrado COVID-19 es que los recursos no tienen sentido si no se comparten de manera adecuada. Entonces, sí, se tiene acceso al mejor sistema de salud del mundo, está bien, pero si uno es pobre, pues no. Hasta el mes de septiembre hubo millones y los enemigos políticos de Trump señalan que hay más estadounidenses que han muerto por COVID-19 que en todas las guerras combinadas desde la Segunda Guerra Mundial. Y regresando a otro punto, podríamos decir que los desastres y las respuestas a ellos sirven para los parámetros sociales, son medidas de lo que importa y de quienes importan. Estamos viendo que para mucha gente el regreso, el mercado importa y los precios de las naciones cuentan más que la gente, y estamos viendo mucha gente de derecha que dice no queremos que la cura de la pandemia sea peor que la causa, por así decirlo. Les preocupa el daño a la economía. En los Estados Unidos hay políticos importantes que dicen, bueno, sí se trata de elegir entre la economía y la vida, a lo mejor tenemos que dejar que muera la gente. Yo nací en Gran Bretaña y el primer ministro Boris Johnson, su estrategia original era decirle a la gente que iban a perder a parientes, a familiares. Pero era una manera de señalar que lo que importa es el mercado, y lo que no importa es la gente normal, común y corriente. Y hablando acerca del contexto sueco, un académico llamado Sven Frey se refirió a su humanidad como neoliberalismo epidemiológico. Habla de la idea de dejar que la epidemia, como el mercado, no estén regulados. Tenemos aquí que quienes cuentan, y muchos políticos dicen que mucha gente debe sacrificarse por el bien mayor. También se incluye. Si bien en el mundo la mayoría de los fallecimientos ocurren en los hogares o en los hospitales, entonces es una cuestión de quién cuenta y quién no cuenta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para mí es una de las imágenes más impactantes que han surgido, no solo de los Estados Unidos, sino de cualquier otro lugar. Es una demostración muy gráfica de quién cuenta y quién no cuenta, de los ricos, de los pobres. Para mí, esta es una imagen terrible. Lo que vemos aquí es gente en situación de calle que duerme en un estacionamiento en Las Vegas, cuando estuvo cerrado Las Vegas, cuando todos los hoteles en la ciudad estaban literalmente vacíos. Las personas en situación de calle estaban durmiendo en los estacionamientos.
Ese es un ejemplo. Y quisiera también hablar un poco acerca del género en este desastre. Y después de eso, quisiera hablar también un poco acerca de COVID-19 y la etnicidad. Sabemos a partir de la literatura existente que para las mujeres tenemos dobles desastres. A menudo están más en riesgo por el desastre y por eso tenemos las estadísticas y también sabemos que a menudo las mujeres reciben menos asistencia que los hombres. Los hombres a menudo monopolizan y parte del doble desastre es que las mujeres y los niños están más en riesgo que los hombres respecto a la violencia intrafamiliar después de un desastre. Eso se ha presentado también en el caso de COVID-19. La ONU ha advertido la pandemia de las sombras, que es la violencia intrafamiliar. Quiero ver qué es lo que va a pasar por diferentes motivos. Hay estrés, pero también hay otra preocupación cuando tenemos el confinamiento, cuando nos aislamos físicamente de otras personas. Ya no se ve a la gente vulnerable, la gente que está en riesgo, porque sabemos a partir de la literatura que las víctimas no recurren a la policía. Y también tenemos los maestros, los trabajadores de la salud. Entonces, cuando se quita la socialización, eso tiene consecuencias para los vulnerables. Y también la carga de los cuidados. Las mujeres están en el frente de batalla del coronavirus. La mayoría de los trabajadores de la salud y sociales del mundo son mujeres, y la OMS sugiere que el 70% de los trabajadores remunerados de cuidados de la salud son mujeres. Hay un número desproporcionado en Nueva Zelanda. Tenemos a la gente que está en el frente de batalla de la salud. Esta estadística de 70% era para cuidados remunerados. La mayoría de los cuidados de la salud no es remunerado, se hace en las familias, y la mayoría de sus cuidados los hacen las mujeres. La Organización Internacional del Trabajo tiene otra estadística: el 75% del trabajo del mundo lo hacen las mujeres, y en nuestro propio mundo, en la academia, lo vemos. Las mujeres tienen que hacer malabares con sus empleos, dar las clases de los hijos, tienen más trabajo en casa. Muchas publicaciones están reportando reducciones en el número de artículos que publican mujeres y aumentos significativos de hombres que presentan artículos. El confinamiento ha tenido efectos muy diferentes entre los hombres y las mujeres. Ha sido en desventaja de las académicas, como dijo Rolando. Soy coeditor de la publicación de Sociología. Si comparamos los últimos 3 meses de este año con los del año pasado, vamos a ver que los artículos publicados por los hombres han aumentado 12.5%, pero significativamente los artículos de mujeres se han reducido en un 25%. Y eso se citó en temas como astrofísica. Es más espectacular, un 50% de disminución en artículos presentados por mujeres. También tenemos que pensar en la recesión rosa. Es una recesión muy inusual y, una vez más, va a impactar de manera desproporcionada a las mujeres. La mayoría de los empleos van a ser en empleos como Nueva Zelanda, por ejemplo. La mayoría de esos empleos son en ventas al menudeo, hotelería y turismo. Son áreas en las que las mujeres tienen un porcentaje de participación mucho mayor, y también se ha visto en el mundo patrones muy parecidos. Esa fue la motivación
para que Moira Donegan escribiera esto y dijo, todavía no está claro cómo se va a ver la vida la vida después de la pandemia, pero parece cada vez más probable que gran parte será confinada al lugar del que las mujeres han batallado décadas por salir, la casa. Ahora esta cita es de uno de mis colegas y habla del contexto de Nueva Zelanda, pero podemos decir que el mundo está dividido por géneros, también está real y también está racializado. Particularmente en las fases iniciales de la pandemia vimos incluso el virus estaba racializado. En los Estados Unidos, los asiáticos se tomaban como chivos expiatorios, atacados, agredidos y, por supuesto, causado también por un presidente que se refería a COVID-19 como el virus chino. Cuando vemos las tasas de letalidad de COVID, vemos disparidades masivas entre diferentes grupos raciales. En Nueva Zelanda, el grupo indígena maorí, la tasa de letalidad es de 50% mayor que la población general. Creo que la comunidad del Pacífico, en relación con la comunidad europea, está mostrando unas tasas de infección 50% más elevadas. Entonces, tenemos problemas muy grandes aquí. Y aquí tenemos algo de laboratorio incluyente de la UNESCO y muestra por qué pasa esto. Y dice, la desigualdad es nuestra condición preexistente, una vez más. Las pandemias y los desastres nos muestran las fallas de la sociedad, nos muestran nuestras desigualdades y una vez más, una manera de reforzar para la sociedad lo que cuenta y lo que no cuenta. No quería terminar con una cita, con una nota totalmente negativa. También hay que tener algunos puntos positivos. Hemos hablado del capitalismo del desastre. También hay otra historia y es mejor. Y es lo opuesto. Es el altruismo, la solidaridad que surgió. Cada vez que surge un desastre pasa eso. Y al inicio de COVID-19 estamos viendo ejercicios y un aumento, en el poder de la gente. Se dice que la respuesta del público a COVID-19 va a quedarse como un momento de movilización masiva. Vemos ejemplos en todo el mundo. En marzo de este año, en respuesta a COVID-19, esta pandemia, el gobierno de Gran Bretaña pidió 250,000 de voluntarios, 250,000 personas para que ayudaran a los ciudadanos adultos mayores y también al personal médico que necesitaba suministros. Y recibieron 750,000 voluntarios, 3 veces los que pidieron. Monell en The Guardian mencionó a los jóvenes voluntarios en Hyderabad que llevaban paquetes de comida a los trabajadores precarios. Mencionó a los voluntarios de Wuhan, los programadores de Letonia que crearon componentes óptimos para caretas, servicios de guardería, Praga, servicios gratuitos. Y dice, el cambio es más interesante de lo que aparenta por primera vez. El cambio no solo del Estado, sino del Estado hacia otro lugar. En todo el mundo, dijo, las comunidades se han movilizado donde los gobiernos han fracasado. Rebecca Solman, en cuanto a lo que ella dijo, el superemergimiento de compromiso altruista. Y eso no debe sorprendernos por 3 motivos. En primer lugar, los desastres son esencialmente fenómenos sociales. Las amenazas que tenemos son públicas y son compartidas. Y proporciona las bases para apoyo físico y emocional. Todos estamos en esto juntos. En segundo lugar,
la acción colectiva puede verse alentada porque las estructuras del poder no son tan robustas y la ayuda oficial no está cuando se necesita. Y eso también le da un empujón a la sociedad civil. Tenemos que organizarnos. Y en tercer lugar, que es algo muy obvio para los sociólogos, es que no somos individuos aislados, solos, dependientes, sino que somos seres sociales, entes sociales dependientes, somos producto del trabajo colectivo. No podemos existir solos, sino en interacción con los demás. Somos más altruistas que cualquier otra especie. Hablando de otras características de nuestra especie, Rebecca Solnit escribió un libro llamado Un paraíso construido en el infierno. Esto nos muestra que los seres humanos son resilientes, son generosos, también somos comprometidos para la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente. Deseamos una conexión social y humana. Surge el altruismo cuando hay un desastre. Esto se basa en ayudar a los demás, estar ahí para los demás. Yo le llamo comunismo del desastre. Y se están utilizando diferentes términos, pero lo importante observar aquí es que mientras tengamos una sociología del desastre que para nosotros ha llevado más de un siglo, hemos visto que después de todo desastre la gente se unirá para ayudarse los unos a los otros. Mostramos conexión social y demostramos altruismo. Y tenemos muchas frases en la literatura. También se le llama comunidad altruista, a veces se le llama ciudadanía del desastre, otros le llaman el estar juntos en las emergencias. Y esto es algo importante, creo yo. Ya casi se nos está acabando el tiempo. Yo creo que ya se enfadaron de escucharme y sería maravilloso escuchar la plática. Pero sí tengo algunas ideas para concluir. Estoy utilizando a David Brooks, periodista de The New York Times. La pandemia ha demostrado lo malo de nuestras instituciones, pero también lo maravilloso que tiene la humanidad, mayor comprensión frente al sufrimiento y una solidaridad oculta que dijo que no sabía que estaba allí, pero la sociología sí sabíamos que estaba allí después de estudiar los desastres, siempre está ahí. Entonces la gente le gusta unirse y yo creo que eso es algo bueno que tenemos que mencionar. Kohlhaas en una entrevista dijo, el coronavirus no muestra lo que ya sabíamos, que cuando tenemos que escoger los negocios o los unos a los otros, vamos a escoger los unos a los otros. Hubo una encuesta en mi país de 1,000 personas y el 88% de los encuestados pensó que la comunidad se va a unir más debido al confinamiento y algo más. Otros estudios más interesantes de Gran Bretaña se observa observar el aire más puro, la vida silvestre, las comunidades más sólidas después de la pandemia. Solo el 9% de los encuestados dijeron que querían regresar a la normalidad. Y son puntos interesantes, creo yo. ¿Qué tan popular es el cambio progresivo en el mundo, particularmente entre los jóvenes, junto con el hecho de que la pandemia nos ha demostrado otras maneras de que sea posible? Hay muchas cosas que son posibles y es una manera de terminar la plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay cosas en tu presentación. Nos muestras la imagen general. Diferentes partes del mundo, las diferentes consecuencias de la pandemia. Me gustó mucho y yo creo que hay muchos pensamientos tuyos que podemos mencionar después.
Voy a hacer un anuncio en español para las personas que están en Facebook. De esta discusión podremos ver las preguntas que tienen en Facebook. Por favor, hagan sus preguntas. La doctora América Luz nos va a estar acompañando, ella está revisando todo lo que esté en Facebook y también podrán acompañarnos con algunas preguntas acá en esta discusión. Muchas gracias. Now it's time to start. Ahora es momento de empezar la conversación entre el doctor Matthiemann y los profesores. No sé si alguien nos quiere ayudar a empezar encendiendo su cámara y el micrófono. O quizás el profesor pueda empezar a encender el micrófono y la cámara. Creo que podemos hacerlo nosotros mismos. ¿Sí? Por favor, son tan amables de activar su cámara y video to start the discussion. Are you using Spanish? Okay. You want to say hello to Dr. Matthiemann, you can do it. Si quieren saludar al doctor Matthiemann, pueden saludarlo o pueden empezar con preguntas, respuestas. A lo mejor tienen una respuesta acerca de las reflexiones. Hay otra cosa que me interesaría mucho, es escuchar cuál es la situación, cómo es la situación en su país, porque en Nueva Zelanda tenemos muy pocas noticias de su país y me interesaría mucho saber algo al respecto, porque tenemos muy pocas noticias. ¿Pudiera dejar de compartir con pantalla para ver a los demás? Tenemos un epidemiólogo del Colegio de Sonora, Pablo Reyes. Creo que no está. Quisiera empezar con una pregunta. Pablo, él es epidemiólogo, también estudió en la Universidad de Arizona y siempre habla acerca de estas cuestiones de la pandemia. Quizás pudieran hacer comentarios sobre algún trabajo, datos acerca de COVID para iniciar esta conversación. Mucho gusto. Interesting for any epidemiologist. Es algo muy interesante para cualquier epidemiólogo seguir. Hemos seguido la pandemia desde su inicio. Desde mi perspectiva, es como una radiografía de la sociedad. Al principio, ¿cómo va a ser aquí en un país como México con todas las desigualdades? Porque tenemos el conocimiento del número reproductivo y quizás tenemos puntos específicos de este virus, pero tenemos la idea. Nadie es inmune a esta enfermedad y la enfermedad empezó a propagarse.
the society is La sociedad and how the society is going to be prepared La to solve. sociedad va a estar preparada para resolver este rompecabezas. At this point, we know that En este punto sabemos que las desigualdades son un gran problema para nosotros, not just for Mexico, for no solo para México, Latin American para muchos países latinoamericanos. I was following different countries, Y estaba siguiendo diferentes países New Zealand, and y sé un poco de Nueva Zelanda. it's like a good example Es como un buen ejemplo for the world. para el mundo. How to were able to handle the ¿Cómo pudieron ustedes and manejar la pandemia? just Y no solo from the epidemiologic perspective, but desde la perspectiva epidemiológica, sino también, New Zealand, other countries, y no solo es Nueva Zelanda, otros países, la sociedad, the behavior, the response from the society, la respuesta de la sociedad al comportamiento es otro componente muy importante también, algo we see this organized response from the vemos esa respuesta organizada de las autoridades, pero también la respuesta de la sociedad. unfortunately, Desafortunadamente, since my perspective, we have desde mi perspectiva, tenemos muchas cosas improved. que mejorar. I don't know. No sé, I don't know if I'm responding something with this. no sé si estoy respondiendo a algo con esto. We can share about more specifics about the Podemos compartir puntos más específicos acerca. epidemiologic perspective. I have Desde la perspectiva epidemiológica, tuve la oportunidad de compartir con el gobierno, con las autoridades locales, para tratar de ayudar, trying to recognize the tratar de reconocer potential distribution of la distribución potencial de la enfermedad urban distribution of disease based on con vulnerability. base en la vulnerabilidad de la población, How we are trying el apiñonamiento en las viviendas. to stay at Le home. pedimos a las personas que Quality of se queden en su casa, pero la calidad depending on de vida es muy diferente dependiendo de dónde vive uno. El problema del of tests número de pruebas aplicadas in Mexico. en México, no sé, A lot of things to hay muchas cosas que señalar think about this pandemic y que pensar respecto a esta pandemia y pensar capacity to respond en nuestra capacidad de responder, nuestra capacidad de respuesta. started spreading out. La enfermedad empezó a propagarse Something very surprising y yo vi algo muy sorprendente. to see. Algo muy sorprendente de ver fue que tenemos un vecino en el norte que parece In theory, the most prepared. ser, en teoría, el país más preparado del mundo, pero We also see al final de cuentas vemos también very odd una respuesta muy, muy disease. rara a esta enfermedad. Very interesting to Ha sido muy interesante ver very different when we que quizás no somos tan diferentes face cuando enfrentamos una situación así. inequalities are not just explaining that how much money La desigualdad no solo tax tiene que ver con cuánto dinero tiene un país, of pero la realidad del sistema de salud privatizado. I don't know. I have a lot of ideas. No sé, but I don't know if tengo muchas ideas, pero no sé cómo ponerlas en la mesa. Gracias por tus comentarios, Pablo. Es lo que está pasando en México y Nueva Zelanda. Tenemos una pregunta de Esther Padilla. ¿Quieres saludar? Hola, Esther. ¿Quieres hacer la pregunta o quizás América?
quiere, o América quiere traducir la pregunta. America, did you want to translate the question of Esther Padilla? América, ¿quieres traducir la pregunta de Esther Padilla? Sí, por supuesto. Esta pregunta es de la profesora Esther Padilla, de aquí del Colegio de Sonora. Preguntar las diferencias entre los entornos rurales y urbanos en términos de impacto de COVID. ¿Qué sabes acerca de esas diferencias? ¿Qué puede decir acerca de estas diferencias? Porque se habló del género, etnicidad, pero también tenemos esta gran separación entre estos dos entornos. Esther, no estoy segura si estoy planteando la pregunta correctamente. Dijo que sí. Muy bien. Muchas gracias por su pregunta, Esther. Puedo hablar más del impacto ambiental y las diferencias. Yo creo que una de las cuestiones es que hemos visto una forma en que se recuperó el medio ambiente, o sea, debido a la reducción en la producción industrial, debido a la reducción en el consumo, pero sabemos que eso es algo temporal nada más. Hablamos de la antropausa. No creo que sea algo bueno si regresamos a los negocios como lo hacíamos. No va a haber una ganancia ambiental. También eso sugiere que durante los confinamientos empezamos a utilizar más plásticos y más empaques y otras cosas así. Entonces, no todo mejoró ambientalmente durante el confinamiento. Entonces, no sabemos qué es peor. Quizás me animan algunos de los ejemplos que están viendo las personas en términos de cómo podrían mejorarse las ciudades, más tránsito peatonal. En mi ciudad ampliaron las banquetas para ver distanciamiento social y le quitaron ese espacio a los automóviles y las calles. También hicieron mejor acceso para ciclistas y ese tipo de cosas. Y entonces espero yo que potencialmente esas cosas mejoren. En un sentido es verdad que lo social y lo ambiental están separados, pero al final siempre estamos nosotros incorporados y nosotros tenemos sustento en el medio ambiente. Yo creo que si se hiciera, si dirigiera el mundo como yo quisiera, me gustaría utilizar esta pandemia y las oportunidades que presentan para trabajar en dos cosas. Y sería la justicia social, que es decir, mejorar el florecimiento humano, pero también la justicia ambiental. Y quiero decir esto en dos sentidos, porque cuando hablamos de la justicia ambiental, a menudo hablamos de la gente y sus riesgos, pero también el bienestar del medio ambiente en sí. Dijimos que estamos viviendo en estos tiempos sin precedentes en términos de riqueza y desigualdad, pero también son momentos sin precedentes debido a la devastación ambiental. Estamos en la antropausa, estamos en una sexta extinción masiva y necesitamos rendirle cuentas al medio ambiente, tenemos que tener un capitalismo. Ya no debemos tener este sistema que depende de la expansión. Tenemos que pensar en una manera de que haya sustento para la vida humana, pero también tomar en cuenta el medio ambiente y la naturaleza. No sé si alguien más tenga otra pregunta o comentario. El doctor Juan Pum. Thank you, professor. Thank you. Muchas gracias, profesor. El doctor Juan Pum vio su artículo, una sociología de COVID, me habló y me dijo, Rolando, tenemos que invitar al doctor Matthew Mann para tener un conversatorio, un debate.
La idea, bueno, la idea fue de Rolando. Él hizo todo por organizar este seminario. Muchas gracias y estoy muy agradecido, doctor Steve Mattheman, de que haya estado con nosotros el día de hoy. En mi opinión, el punto de vista de Latinoamérica es totalmente diferente al de su país o de Europa. Aquí, como dijo, en Latinoamérica, la pandemia nos muestra qué tipo de sociedad tenemos, y lo que nos muestra son desigualdades. Mi pregunta es, pensando en su país, porque ayer estaba viendo una película de su país. Es un país impresionante. La isla, estaba viendo imágenes de Oakland, donde está su universidad. Estaba pensando, y también leí en las noticias, especialmente cómo ¿qué hicieron los sistemas de salud pública para atacar la pandemia? Y también leí que el país está libre de la pandemia. No sé si es cierto o no, pero mi pregunta es, ¿cómo ve usted la idea teórica acerca de cómo está regresando el Estado a tomar el control? Como sabemos, la teoría del Estado estaba pensando en cómo va a regresar el Estado, especialmente con el profesor de Harvard. No recuerdo su nombre, pero muchos académicos están pensando, los profesores están pensando cómo va a regresar el Estado. ¿Cuál es su opinión en este momento, en el contexto de la pandemia que vaya a regresar el Estado? Muchas gracias por su pregunta. Tiene que visitar a Nueva Zelanda. Muchas gracias por ver imágenes y películas de mi país. Sería maravilloso que viniera. En parte, porque es más fácil para nosotros que para ustedes. Tienen la razón, somos dos islas. Tenemos todo el Océano Pacífico que nos proteja. Y eso ayuda en términos de protección. Y si uno piensa, lo que propaga las pandemias es la conexión y el apiñonamiento. Podemos cerrar las fronteras fácilmente para detener la conexión. Y en cuanto a tamaño, somos el tamaño de Gran Bretaña, pero somos solo 5 millones de habitantes. Las poblaciones no son densas, no tenemos problemas. Hay un par de factores demográficos que nos ayudan. Pero en términos del regreso del Estado, tiene razón. Necesitamos un Estado fuerte y ese es el tipo de cosas que necesitamos, un Estado fuerte para proteger el bienestar de nuestros ciudadanos. Tengo una colega, Susana Trinke, habló del Estado, de la vigilancia y el poder de abuso, pero un Estado fuerte también puede hacer cosas buenas también. Entonces, yo creo tenemos una ventaja en Nueva Zelanda en ese aspecto de muchas maneras. Si vemos los índices globales de corrupción, normalmente Nueva Zelanda es el menos corrupto. Si lo sé o no, no sé. Pero en términos de niveles generales, en general, no tenemos corrupción. Tenemos la legitimidad del Estado, la creencia en el Estado. Y, por supuesto, también tenemos un partido laboral en centro-izquierda que están más inclinados a creer en el poder del Estado. Jacinda Ardern es muy popular, nuestra primera ministra. Manejamos la crisis
justo antes de COVID-19 tuvimos los ataques terroristas de Christchurch y lo manejó muy bien, se vio como una líder con mucha credibilidad. Yo creo que la clave, y aquí es donde quizás somos diferentes a su vecino del norte, es que tuvimos una respuesta basada en la ciencia y en evidencias y pruebas. Entonces, trataron sacar la política. Bueno, la política siempre está ahí, por supuesto. Entonces, era muy importante que la respuesta, la recuperación fuera basada en la ciencia, en las pruebas y en esos términos. Y también lo que es interesante en Nueva Zelanda es que el pueblo indígena, los maoríes, ellos tienen todos los indicadores de pobreza, los tienen ellos. Son los autoorganizados. Muchas de las comunidades rurales compraron acceso y si no se vivía ahí no te dejaban entrar. Quizás esto fue ilegal, pero el Estado no hizo nada para detenerlo. Entonces dejaron que las comunidades indígenas se protegieran a sí mismos. Creo que eso fue muy importante. Yo creo que también hubo una respuesta flexible. Si veían que algo estaba mal, estaban dispuestos a cambiar las cosas. La política fue pragmática, informada por las pruebas, tratar de ser sensata y la gente lo creyó. El liderazgo es bueno en el sentido de que es bueno y describe las cosas. Así es como se reacciona a una pandemia. Trabajamos temprano, trabajamos duro. Buen liderazgo, buena narrativa y dejar que las evidencias, las pruebas científicas tomaran la delantera. Mi pregunta es, si regresa el Estado, la segunda pregunta es, ¿qué tipo de Estado necesitamos? ¿Por qué? Tenemos el crecimiento de la sociedad, quizás un Estado más fuerte significa una reducción de cierto tipo de participación, entonces es interesante, todos estamos hablando del regreso del Estado, incluso yo. ¿Nunca desapareció? ¿Nunca se fue? Incluso los de derecha, libertadores, se dan cuenta de que el Estado tiene que garantizar, respaldar la modela, la fuerza policial que los proteja, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando se tiene una sociedad compleja, siempre se necesitará un Estado. Y nuestra sociedad es compleja, entonces no podemos irnos más allá de la necesidad del Estado. Entonces, lo que yo creo que ha hecho la pandemia es detener el mantra neoliberal de que los estados pequeños son buenos, de que la privatización es mejor, de que todos somos individuos. Todos podemos infectarnos y también todos podemos apoyarnos y ayudarnos. Creo que es muy interesante ver ahora en el Reino Unido publicaciones como Financial Times que dicen tenemos que pensar en un bienestar social mejor, ingresos básicos universales, el fin del neoliberalismo, tenemos que pensar qué es lo que sigue. Yo esperaría que la crisis financiera global acabara con el neoliberalismo, pero espero que la pandemia lo hará. Creo que el entusiasmo está ahí para tener un Estado más grande,
más interesado en la previsión social, en el bienestar social, viendo el desempeño fallido de Estados Unidos en cuanto a sistema de salud. Sí, pienso en uno de los ejemplos que di, pasó en Nueva Zelanda, que nunca tuvo el entusiasmo de darle vivienda a los indigentes, pero sí lo hicieron. Lo interesante de eso es más barato darles vivienda que dejarlos en la calle, y suena como una locura, pero se ha hecho investigación en países, en ciudades, con mercados de bienes raíces muy caros como San Francisco y Melbourne en Australia. Es más barato darles vivienda que tenerlos viviendo en la calle por los costos del sistema de salud, del sistema de justicia penal. Una vez que se empiezan a hacer ese tipo de cosas, se aumenta la cantidad de dinero que se tiene para gastar en otros rubros. Por ejemplo, si se tiene problemas de drogadicción, una vivienda estable ayuda, en lugar de tener un círculo vicioso del neoliberalismo. Podemos crear un círculo virtuoso de cuidados públicos y mayor esperanza y hospitalidad y mejor bienestar social. No sé si alguien más de los profesores que tenga alguna pregunta. Sí, me gustaría hacer una pregunta, no solo traducir. Mi pregunta tiene que ver con estos fenómenos sociales que representan COVID-19 y la pandemia. Hace algunos meses estaba pensando, esto es semejante a otros desastres que enfrentamos como humanidad. Yo trabajo especialmente en temas de cambio climático y el gobierno, el agua y otras políticas ambientales. Y lo que me he dado cuenta es que tenemos estos problemas de escala global. Los sistemas de gobierno que tenemos son a escala nacional. Entonces, por ejemplo, el tema del cambio climático nunca se va a resolver si no tenemos estas estructuras fuertes, gubernamentales fuertes. Y veo que lo mismo está pasando con COVID. Tenemos la pandemia que se está desplazando por el mundo, porque la gente se desplaza a través del mundo. Hay reglas, estrategias, todo lo que se está haciendo se hace a nivel local y a nivel nacional. Entonces, la única gobernanza que tenemos a nivel escala es el mercado, y eso es desafortunado. Es decir, tenemos un mercado que funciona con reglas globales, y el resto de los problemas importantes que tenemos no tienen una regulación global, no tienen reglas globales como el mercado. Entonces, eso es algo que realmente me impacta. Esa es mi pregunta. Perdón, ese era mi comentario. Mi pregunta es, ¿qué cree usted que sea el conjunto principal de factores que puede hacernos utilizar esta crisis como una manera de cambiar el juego social en lugar de regresar a un patrón de desarrollo? Un desarrollo que depende de las mismas cosas que ya hemos visto. Y estoy pensando en esto porque por Amazon, por Google, estas empresas tecnológicas globales que se están haciendo más ricas y más grandes, es algo increíble. El mercado es realmente lo único que es global, pero la gobernanza no lo es. Necesitamos un grupo de instituciones que quizás sean parte de la solución. Me encantaría escuchar lo que tiene usted que decir al respecto. Muchas gracias, América. En primer lugar, tengo que decir, estoy de acuerdo con tu comentario. Si conectamos esta pandemia con el calentamiento global, otra cosa que las conecta. Sabemos que está pasando el calentamiento global, pero
son difíciles de visualizar. En términos de la preparación para ellos puede ser difícil. Creo que también es verdadero, es cierto que las pandemias y el calentamiento global no respetan las fronteras políticas y son globales. Y sí es cierto, tenemos soluciones individuales, nacionales. Otro punto de conexión también, si vemos quién está causando todo el calentamiento y quienes sufren del calentamiento global son dos comunidades diferentes. Se han dicho cosas que COVID fue transmitido por los ricos y lo sufren los pobres. Por ejemplo, los primeros casos en Europa fueron personas que viajaban para esquiar y lo mismo en Norteamérica. Y también Donald Trump quizás no apoya el sistema de salud, pero en cuanto se enferma va al mejor hospital y le da el mejor tratamiento experimental. Tú y yo no podemos tener acceso a eso, no podemos ir allá. También, por eso tenemos los factores de los pobres, los ricos. Creo que tienes razón en cuanto a los actores transnacionales que mencionaste. Y creo que tenemos una escala y un alcance aquí también para los actores no gubernamentales transnacionales como Greenpeace, como otros grupos activistas también. Y incluso cuando me deprimo mucho con que Donald Trump ignora el cambio climático, volteo hacia las ciudades individuales y lo que hacen. Hay oportunidades en todas las escalas para actuar e interactuar y espero que sí actuemos antes de que sea demasiado tarde, pero yo creo que tenemos un daño ambiental profundo y una desigualdad. Y eso va a llevar a la gente a una postura que diga, ya no soporto más esto. Yo creo que la historia del mundo nos dice lo mismo. Los poderosos no quieren ceder su poder o su prestigio. No es así como que los hombres dijeron, mujeres, vamos a respetar sus derechos humanos y se los vamos a dar. No, las mujeres tuvieron que luchar literalmente por ellos y yo creo que tenemos que forzar a los gobiernos no solo para que hablen al respecto, sino que hagan algo al respecto también. Y yo creo que veo las generaciones más jóvenes. Para mí, tengo una idea de ellos que el cambio progresivo es popular, es necesario y lo quieren. Y nuestro trabajo como educadores también es, a cierto nivel, ayudar para que eso se haga y darles las herramientas para que ellos también lo hagan. Hay muchas cosas que podemos hacer, incluyendo la pandemia. En principio, no sé, volvernos vegetarianos, consumidores de ganado grande o consumir productos locales. También hay argumentos para crear áreas libres de hombres, libre de personas. Parece ser importante también para prevenir las pandemias y también para alentar la restauración ecológica. Yo creo que lo interesante es que hay muchas soluciones allá afuera. Podemos hacer un mundo nuevo, pero hay que utilizar las herramientas, incluyendo las tecnologías, y ya están proteínas basadas en plantas, etc. Gracias. My microphone. I don't know if somebody else No sé si alguien más tenga alguna pregunta para el profesor Pablo. Adelante. Sí, tengo una pregunta. ¿Cuál es el papel de los científicos sociales en un país como Nueva Zelanda, no solo desde una perspectiva académica, sino también aportaciones al gobierno
tratar de modificar los comportamientos o condiciones, no sé. ¿Tiene alguna idea de su papel, el papel de los científicos sociales, la sociología, la antropología? Yo creo que somos afortunados y tiene que ver con lo que hablamos del liderazgo basado en las evidencias sociales y científicas. Hay un entusiasmo para incluir a los científicos sociales dentro de esto, incluyendo mi esposa, que es la asesora de ciencia para el desarrollo social, y ella es socióloga. Tenía que mencionarlo. Han estado muy receptivos a la ciencia social y cosas de ese tipo, y una de las ideas principales aquí es la mitigación del daño social, lo cual es muy bueno. Yo creo que es exactamente lo que deberíamos estar haciendo. Para mí es importante eso. El enfoque en la desigualdad es importante porque hay noticias de nuestro país de que es muy buen país, pero para mucha gente los mejores casos del neoliberalismo en el mundo, históricamente Nueva Zelanda ha sido igualitario, pero probablemente en los últimos 30 años, desde los 80, hemos visto uno de los crecimientos más grandes en la desigualdad del mundo. Y esto es interesante para un epidemiólogo porque ustedes conocen las enfermedades de la pobreza y las consecuencias de la inigualdad estructural. Por ejemplo, la fiebre reumática quizás regrese en ciertas comunidades donde la pobreza y el hacinamiento son comunes, y es importante, creo, que el gobierno trabaje en eso. Y es interesante. En tiempos de elección todos vamos a votar. Tenemos lo que se le llama un sistema proporcional de miembros mixtos. Tenemos 2 votos y lo que siempre significa más o menos es que los gobiernos, tenemos gobiernos de coalición de más de un partido, y el público de Nueva Zelanda piensa que el gobierno estaba haciendo muy buen trabajo en las encuestas. Pueden seguirlo haciendo solos sin hacer una coalición con otro partido. Gracias. Any additional thoughts, comments, questions? Muchas gracias. ¿Algún comentario, idea, pensamiento adicionales para el doctor? Adelante. Quiero decir eso, profesor, si quiere trabajar en América Latina, en México, el Colegio de Sonora es el mejor lugar que deba considerar. Espero, absolutamente espero, seguir platicando con usted. Como dijo el doctor Rolando Díaz, cuando descubrimos su artículo, para mí, particularmente, leí ideas originales en medio de este gran problema mundial, como la pandemia. Aquí tiene su casa. Espero que esté aquí físicamente en el futuro con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y me encantaría ir y continuar con la conversación. Será incluso mejor hacerlo en persona en su maravilloso país. Sería maravilloso. Y también quisiera invitarlos a todos ustedes. Es un viaje muy, muy largo, pero vale la pena. Y cuando abran nuestras fronteras, espero verlos y ser su anfitrión aquí en Oakland. Me encantaría verlos. Tenemos una pregunta de Facebook América. Sí, tenemos una pregunta de Ari Merckx en Facebook.
pregunta cómo fue manejada la pandemia en la comunidad maorí, si el manejo fue el mismo que en el resto de Nueva Zelanda. ¿Y qué puede decir acerca de los aborígenes o los nativos en Nueva Zelanda? Yo creo que se conecta con la pregunta de Esther acerca de las diferencias entre lo rural y lo urbano. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta, es una pregunta importante. La respuesta para los maoríes ha sido bastante diferente, una respuesta mucho más colectiva, considerando su cultura. Ciertamente, mucho respeto hacia su respuesta. Las comunidades se autoaislaron sin disculpas y dijeron que lo hacían para proteger a los adultos mayores. Se vieron muy impactados con la influenza española en 1918, mucho más que las comunidades europeas, y no quisieron repetirlo. Se les respetó, hubo mucha deferencia para ellos. Hubo algo que ha ocurrido en Nueva Zelanda en los últimos años, es un reconocimiento cada vez mayor, el conocimiento maorí, los conocimientos maoríes, y eso regresa a nuestras cuestiones, nuestras preguntas del medio ambiente, porque ambos están conectados íntimamente para los maoríes. Todas las entidades tienen una fuerza viva y todos los entes, entidades están interconectados. Mencioné a mi esposa, es la principal asesora de ciencia y también es maorí. Entonces, conocemos académicos maoríes en lugares estratégicamente importantes que toman decisiones importantes. La estrategia de salud fue diferente, la respuesta fue diferente y los resultados han sido buenos porque debido a las desigualdades estructurales y la desventaja económica, las comunidades maoríes se hubieran visto mucho más impactadas por la enfermedad que las comunidades europeas. Muchas gracias. Ya casi vamos a terminar. Creo que fue una conversación muy rica con usted y los profesores. Aprendimos, tuvimos preguntas. Hay que evaluar, analizar. ¿Hay algo que podemos hacer para la ciencia social? Y estamos muy cerca de saber cuál va a ser la próxima publicación. Hay problemas con el audio, una disculpa. Quisiera agradecerle en nombre del Colegio de Sonora. Ha sido una gran aportación para este seminario. Los temas locales nos muestra muchas cosas de la pandemia, del mundo, de Nueva Zelanda. Si usted viene a México, si viene a Sonora, hay que estar en contacto. Usted va a ser muy bienvenido. Ha sido un gran placer. Me encantó conocerlos a todos ustedes. Y sí, espero de verdad hacerlo en persona. Muchísimas gracias por su invitación. Se los agradezco mucho. Vamos a darle un aplauso. Muchas gracias por todo. Vamos a seguir en contacto. Espero seguir en correspondencia con ustedes. Muchísimas gracias.